parte, que sería el milenio. Quiero que oremos primero. Padre, gracias por darnos este tiempo y pedimos tu ayuda, Señor, así como has ayudado todo el día, Señor, con todo lo que has transmitido, Señor, al corazón de tus hijos, Señor, y de tus hijas. Pedimos de que sigas en esta hora también transmitiendo tú, Señor, al corazón de cada uno, Dios. Bendícenos, Señor, y te lo rogamos, Dios, a ti, al único y soberano Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, algo interesante con respecto a las situaciones que a uno le toca vivir. Nunca voy a olvidar un día en que íbamos a hacer un retiro y nos íbamos a ir a meter a unas montañas en realidad. Y como no conocíamos bien el lugar, enviamos a alguien para que pudiera conocer la dirección y cuando tuviéramos que partir, él nos sirviera de guía, de alguien bien querido por mí. Pero llegado el día en que íbamos a ir, no se acordaba en realidad de nada. Y fue una peripecia, estaba lloviendo, el lugar había bastante barro. Creo que es tremendo cuando uno no tiene mayor capacidad de conocimiento con respecto a las cosas que tienen relación particularmente con nuestra fe. Creo que es muy importante entender que tenemos que tener conocimiento. Y cuando hablo de conocimiento, hablo más que ninguna otra cosa, porque no podemos andar por sentimientos nosotros no andamos por sentimientos, andamos por la palabra no es conocimiento, la palabra es otra, en realidad se me escapa en este momento, por convicción. Andamos por convicción, eso es lo que nos mueve a nosotros. Y lo único que nos puede dar convicción con respecto a las cosas de la fe es la palabra de Dios. El apóstol Pedro dice que debemos estar atentos a la palabra como a un lugar que esclarece o que alumbra un lugar oscuro, en realidad refiriéndose a la palabra de Dios, a esa antorcha. Entonces creo que es muy importante eso para nosotros. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los problemas que hay, las dificultades que se tienen y que mucha gente tiene es porque ignora la Escritura. Jesús dijo algo súper simple, dijo, se equivocan porque ignoran la Escritura y el poder de Dios. Claramente ahí Jesús lo estaba diciendo con respecto a los fariseos de su tiempo y de su momento. Ahora, con respecto a lo que hemos estado estudiando, creo que tenemos que tener muy claro de alguna manera el derrotero que hay con respecto a el futuro nuestro. A lo mejor no sabemos lo que va a pasar con nosotros mañana, pero sí sabemos lo que va a pasar con nosotros con respecto a las cosas de Dios. ¿Ya? Entonces eso creo que es tremendamente importante para nosotros. Ahora, ¿por qué digo esto? Y creo que tenemos que tener, vuelvo a reiterar, mucha claridad. Ya se nos ha mencionado con respecto a varios temas, se comenzó con el rapto, ¿no es cierto? Se comenzó con el falso profeta, ahora el anticristo, ahora el milenio. Según lo que nos dice Pablo a los tesalonicenses, ¿no es cierto? En el capítulo 4, verso 13 al 18 de Primera de Tesalonicenses, él dice que no todos, hablan de las personas que seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Luego Pablo a los corintios les dice que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, ¿ya? Ahora, que es interesante es que, con eso quiero hacer un plano más o menos para que usted y yo tengamos las cosas claras. Según lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3 y en el capítulo 14 del libro de los Romanos, habla del tribunal de Cristo. En 1 Corintios 3 dice que todos nosotros vamos a tener que dar cuenta ante Dios, ¿ya? Y en Romanos 14 dice que no nos juzguemos más los unos a los otros porque cada uno dará a Dios cuenta de sí. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Por eso, reitero, nosotros tenemos dos opciones. Una, o nos vamos con el Señor en el rapto o nos vamos a tener que pasar por la muerte. Ya sea lo uno o lo otro, tal como nos dice Tesalonicenses, porque allá habla de las personas que han muerto en Cristo, que están con el Señor, tal como Jesús dijo, me voy pues a preparar morada para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Por eso Pablo dice que Dios va a traer con Jesús a los que durmieron en Él cuando venga el rapto de la iglesia. Entonces, en una o la otra condición. Ahora, luego obviamente tendríamos que pasar por el tribunal de Cristo. Luego, si volteamos un poco la Biblia y vamos al libro de Apocalipsis, por favor, al capítulo 19,
En el capítulo 19 de Apocalipsis, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos las bodas del Cordero. Y dice lo siguiente, la Escritura, hablando de esta situación: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La novia se está convirtiendo en la esposa. Ahora, luego de convertirse en la esposa, si seguimos mirando en el mismo libro de Apocalipsis, por favor, en el capítulo 11 ahora, dice lo siguiente: entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y quien la regirá con vara de hierro. Claramente lo que está relatando aquí la Escritura, si hacemos nuevamente la línea más o menos, Jesús viene por su iglesia, los que han muerto en Cristo vienen a buscar a los que van a ser arrebatados. Juntos vamos a ir al tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, ¿por qué es tan importante? Porque si uno se da cuenta de lo que decía el capítulo 19, versos 7 y 8, decía lo siguiente, hablando de que las acciones, dice, voy a leer mejor nuevamente, dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Todos sabemos de que la Biblia habla de coronas, habla de premios, entonces sabemos de que nosotros vamos a reinar con Cristo y vamos a estar en diversas posiciones, y esas posiciones, según los eruditos, tienen mucho que ver con lo que yo he hecho estando en Cristo, lo cual va a ser juzgado, ¿dónde? En el tribunal de Cristo. Entonces, por eso, rapto, ¿no es cierto? Tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, y luego, ¿qué? El regreso de Jesucristo por segunda vez, porque el rapto ya pasó hace rato, pasó hace 7 años desde este momento en que viene Jesús por segunda vez. Si fuéramos hacia atrás, 7 años atrás ocurrió el rapto de la iglesia. Por eso dice aquí, y voy a leer de nuevo: entonces vi el cielo abierto, de aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga, pelea, sus hojas eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, su nombre es el Verbo de Dios, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una aguda espada para herir con ella a las naciones. ¿Por qué? Porque hay algo importante que reiterar con esto. Quiero sumarle a lo primero el libro de Zacarías, por favor, capítulo 14. Vamos a darle más carne a esto todavía. Zacarías 14 habla, dice: he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Hay algo que recordar. A los apóstoles, cuando Jesús resucita y está con ellos 40 días hablándoles del reino de Dios, y ellos insistían: Señor, ¿cuándo vas a hacer esto? Y Él les dice: ¿saben quién? No se preocupen de esas cosas, preocúpense de que venga el Espíritu sobre ustedes y sean testigos míos. Y dice que Jesús, estando ellos con Él, desapareció de delante de ellos. Y 2 ángeles le dijeron a ellos: varones Galileo, así mismo como ha sido tomado, vendrá del cielo. Eso es lo que está diciendo el libro de Zacarías. Eso es lo que está diciendo el libro de Apocalipsis, capítulo 19. La segunda venida de Jesucristo. Ahora, algo interesante que hay aquí. Dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que están en el frente y de Jerusalén,
al oriente, y el monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se partirá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y más abajo dice, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Yo sé que la palabra santo y escogido muchas veces es aplicada a Israel, pero aquí es aplicada a la iglesia, ¿ya? ¿Por qué es aplicada a la iglesia? Porque no hay que olvidarse que Israel va a entrar al reino milenial de Cristo en forma totalmente diferente a cómo entra la iglesia. La iglesia va a entrar, como dice Primera de Juan capítulo 3, verso 1 al 3, semejante a Cristo, no igual, semejante a Cristo. Esa es nuestra esperanza. Entonces, es importante esto. Ahora, a esto que está diciendo aquí Zacarías, por favor, creo que lo citaba Edgardo hace poco. Mateo 24, por favor. Los que puedan, traten de tomar apuntes. Yo voy a ir con bastantes citas bíblicas. Mateo 24, verso 27 al 30. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, la segunda venida. Por donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. Por favor, fíjense que es interesante. Y hagamos la diferencia. Zacarías 14 dice que Jehová, Jesús, va a poner su pie sobre el monte de los olivos, pero ¿con quién viene? Con todos los santos. Aquí dice la Escritura que Él va a aparecer, y cuando llegue a esta tierra, va a juntar a sus escogidos. ¿A quién? A Israel. Por favor, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, ¿a qué viene Jesús a la tierra? No solo a instaurar un reino milenial, sino, por favor, Mateo 25. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque esto lo corroboramos con lo que el apóstol Pablo dice con respecto a nosotros. Porque muchos piensan que no hay opción para nosotros allí. El capítulo 25, el verso 31 del libro de Mateo, el Señor Jesús hace referencia a lo que Él viene. Y Él claramente dice que ahí aparta a las ovejas del cabrito. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, los creyentes, los ángeles además, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartarán los unos a los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Claramente aquí comienza el reino milenial. Luego va a venir la cena de las bodas del Cordero. Las bodas fueron en el cielo, las cenas son acá en la tierra. Recuerden que el mismo Señor Jesús coloca una parábola de cuando está lista la cena y trae a los invitados no quieren venir, y Él dice, traigan a los cojos, a los ciegos, a los mancos, traigan a cualquiera, ya que ellos han despreciado esto. Entonces, esto es lo interesante aquí. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que claramente Él viene a juzgar la tierra. Ahora, por favor, Primera de Corintios, vuelvo a reiterar, voy a dar muchas citas. Primera de Corintios capítulo 6. Ojalá puedan ir hilando el tema. En Primera de Corintios capítulo 6 dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Entonces, ¿qué es lo que hemos estado diciendo? Hemos estado diciendo que Jesús viene a buscar su iglesia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Dios no va a juzgar al justo con el injusto. Abraham, cuando el Señor vino a juzgar a Sodoma y Gomorra, lo que más le increpó, si pudiéramos decir, Señor, ¿vas a juzgar al justo con el injusto? Y Él le dijo que no.
Y la prueba está que sacó ¿a quién? A su sobrino Lot. Él lo sacó. Así como sacó a Enoc antes del diluvio. Así como alguien decía que no tuvo Daniel que estar con los amigos y entrar al horno de fuego porque representaba a la iglesia. Entonces, claramente nosotros como creyentes vamos a juzgar a este mundo. Dios nos tiene en una posición muy particular. ¿Por qué? Porque vuelvo a reiterar, entonces el Señor viene a buscar su iglesia, se la lleva, viene al tribunal de Cristo, ¿no es cierto? La boda del Cordero, el regreso de Cristo con sus santos a la tierra, a poner su pie sobre el monte de los olivos. ¿Para qué? Para comenzar un reino milenial, no sin antes juzgar al mundo. Al reino milenial van a entrar muchas personas vivas, tanto hebreos como gentiles. Y esas personas van a volver a poblar la tierra durante 1000 años. ¿Ya? Ahora algo importante. A mí el milenio me encanta por algunas cosas muy particulares. Quiero leerle 2 textos, por favor, que están en el libro de Isaías, capítulo 35, verso 1 al 10. ¿Por qué? Al menos de ahí les cuento el por qué es tan importante para mí ese texto en realidad. Isaías 35. Mucha gente no sabe que el Antiguo Testamento son cantidades, aparte de Apocalipsis 20, cantidad de información acerca de cómo va a ser el reino milenial, donde no van a ver, es tremenda la descripción que da allí. Pero quiero ver esta de Isaías 35, por favor, verso 1 al 10. Voy a tratar de ir rápido. Siempre me dicen que voy muy rápido, pero hay tanta información en realidad. Dice, se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa profusamente. Y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria del Líbano, le será dada la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manadero de agua. En la morada de chacales, y el sequedal en manadero de aguas, en la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y junto, y allí habrá calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, y el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Pero lo que más me gusta de esto son lo que, cuando hace referencia a lo que va a ocurrir en el reino milenial, dice, los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos. ¿Sabe lo que está diciendo aquí? Que no van a haber enfermedades. Va a ser un reino tan diferente a este mundo en el cual hemos vivido durante 6.000 años. Va a ser un mundo totalmente diferente. No van a haber enfermedades. ¿Por qué digo esto? Yo tuve una madre, en realidad, que sufrió mucho a causa de una caída siendo niña. Sufrió de ceguera, sordera. Lo pasó muy mal en este mundo. Ha muerto y ya está con Jesús, y para mí eso es un gozo innegable, y es increíble saber por cómo era ella en el cielo. Debe estar hablando con tantas personas, y eso lo vamos a mirar. ¿Por qué? Porque saben que el cielo es más real que este mundo. Es mucho más real que este mundo. En el cielo están ocurriendo una cantidad de cosas enormes. Ahora, pero con respecto a esto, ahora, otro texto, por favor, Isaías 11, verso 1 al 6, o 6 al 11 me parece que es. Saldrá una vara del trono de Isaí, dice los primeros textos, y del verso 11 ahí está hablando de Jesús. Del verso 6, perdón, dice, morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito, se acostará el becerro y el león, y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías y se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cuerda de la aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal
mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Sabe? Vamos a volver a ser herbívoros. A todas las personas que les gustan las hierbas, ¿ya? No los que se la fuman, ¿ya? Sino los que les gustan las hierbas en ensalada. Y a los que les gusta la carne, por favor, aprovechen de comer bastante carne aquí, porque en el cielo, y sobre todo en el reino milenial, no van a haber ni filete, ni hamburguesa, nada de eso. Vamos a volver a ser herbívoros. Y aquí nos da un pequeño, son pequeñas cosas que la Biblia habla. Ahora, lo tremendo de todo esto, así como creo que lo decía Jorge, o lo ha compartido en más de alguna ocasión, lo triste es que en muchos púlpitos estas cosas que estamos enseñando nosotros ahora no se enseñan. Y hay una ignorancia tremenda en el corazón de los creyentes. Y la información que hay es mucha y es maravillosa. Ahora, así como el rapto tiene sus detractores, si pudiéramos llamar el rapto antes de la tribulación, también el milenio tiene sus detractores. Ya lo dijo en su momento Néstor, rapto pretribulacional en medio de la tribulación, algunos dicen entre 3/4 partes y otros al final de la tribulación. Con respecto al milenio, tenemos dos posiciones que hay allí, ¿no es cierto? Una es el amileniarismo y el otro es el postmileniarismo. El amileniarismo o la milenio niega la existencia del milenio literal. Ahora, si usted se fija, y vamos a mirar esto, por favor, nosotros citamos textos sin tratar de que el texto diga algo a la fuerza, sino en lo que dice de manera real. Son ellos los que de alguna manera espiritualizan o alegorizan la escritura para que la escritura no diga lo que dice. Entonces, estas personas, ¿qué es lo que hacen? Niegan la existencia del milenio. Ahora, lo tremendo de esto no es solo que la negaran, sino que ellos, ¿qué es lo que ellos creen? Ellos creen que hoy día realmente el milenio es desde el momento en que Jesús subió a los cielos, algunos dicen al año 70 de Tito, cuando hubo la destrucción de Jerusalén, y que Satanás está atado hoy día. Como decía alguien, no sé si Pastor Chuck, Pastor Raúl, alguno de ellos decía, si es así, realmente la cola que tiene Satanás es demasiado larga o la cadena demasiado larga. Y también vamos a mirar textos. ¿Por qué? Porque si fuera así, los escritores de las escrituras nunca nos hubiesen dicho Dios es el que la escribe, pero obviamente los hombres son los que imprimieron, nunca nos dirían cosas como, por ejemplo, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nunca nos dirían eso. Pablo no nos diría que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades. Si ellos están atados, no nos diría eso la Escritura. El propio Juan, ¿qué es lo que dice? Dice que el mundo entero está bajo el maligno, en Primera de Juan capítulo 5. Entonces, qué pena cuando estas personas niegan de esta manera por esto. Ahora, ¿quién fue el que popularizó esto? Fue San Agustín, el año 354, y según algunos sin ninguna razón exegética. Pero antes de él, realmente fue Clemente de Alejandría el que comenzó, luego Orígenes, luego Dioniso, y el que sintetizó esta doctrina es realmente San Agustín. Este sacerdote católico en realidad ya, luego, ahora él todo esto lo colocó en un libro que se llama La Ciudad de Dios. Y esto se fue actualizando con una lista que sigue con el catolicismo hasta reformadores, entre ellos algunos bautistas y anglicanos. Entonces, ¿por qué? Porque para ellos la idea de un milenio simplemente es el periodo que ahora estamos viviendo y que las personas que están reinando con Cristo son algunos pocos creyentes que han muerto en Cristo y que tienen ese beneficio. Entonces, ¿qué es lo que ellos creen? Ellos creen simplemente que Jesucristo vuelve, comienza una nueva era, seguida del juicio final, o el juicio final sigue una nueva era y luego la eternidad. Así lo ven ellos. Para nosotros esto no es así. ¿Por qué? Porque claramente la Escritura nos declara lo que acabamos de mencionar. Vuelvo a decirlo, Jesús viene a buscar su iglesia.
tribunal de Cristo, las bodas del Cordero. Luego Cristo en su segunda venida coloca sus pies sobre el monte de los olivos. Viene a juzgar la tierra. Nosotros venimos con él a juzgar la tierra, según 1 Corintios capítulo 6 también. Ayudarle a él. Acuérdense que vamos a reinar con él. ¿Y qué le dice a ellos? Vengan al reino preparado por mi Padre, al reino de 1000 años. Ahora, algo interesante con respecto a esto, ya ahí entonces encontramos al Señor viniendo, colocando eso. Ahora, Satanás, según Apocalipsis capítulo 20, está atado. Eso es lo que nos dice allí. Ahora, algo importante, quiero decir algo y quiero dejarlo claro. Por favor, Daniel. Capítulo 2 y capítulo 7. En Daniel capítulo 2 todos sabemos que Nabucodonosor tiene un sueño que no lo recuerda y va a matar a todos los que le sirven si alguien no le interpreta el sueño. Daniel ora y le dice a aquel que está a cargo de él que le den tiempo porque va a ir con sus amigos a orar para que Dios le diga qué es lo que está ocurriendo. Y Dios le relata el sueño a él y la interpretación y se la da. Ahora, ¿qué es lo que es importante de eso? ¿Por qué? Porque lo que según le dice Daniel al rey, por favor, en el capítulo 2, ¿no es cierto? Verso 47 más o menos, él le da una descripción de los diferentes gobiernos que van a haber en el futuro, ¿ya? Vamos más adelante ahí en Daniel, casi luego de que lo leemos, seguramente muchos se lo saben ya, pero yo quiero dejar claro algo que está aquí. Dice el verso 36, este es el sueño, también la interpretación de él. Diremos en presencia del rey, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo, llaves del cielo, él lo ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eras aquella cabeza de oro, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre la tierra, y el cuarto reino será fuerte como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, él desmenuzará y quebrantará todo. Daniel está relatando a Nabucodonosor el futuro. Babilonia, Medo-Persa, los griegos, los romanos. Los romanos, el imperio que no fue derrotado por nadie, ellos solo cayeron en desgracia, ¿ya? Y dice que ese reino es el peor de todo. Y dice que de ese reino, dice, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, más habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, importante, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Fíjese que es interesante lo que hay aquí. ¿Por qué? Porque ¿de qué está hablando el 43? O desde el 42. Por ser en los dedos de los pies en parte de hierro, en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte, en parte frágil. Ese es el reino del anticristo que antecede al reino milenial. Jesús, cuando vuelve, no solo vuelve a juzgar, viene a poner en alto también lo que está pasando con Israel. Viene a poner en alto la guerra de Armagedón, que comenzó en la mitad de la tribulación y termina cuando Jesús aparezca. Lo que decía Zacarías 14, por favor, que vendrá el Dios de los cielos y hará guerra con aquellos que están atacando a Israel. Eso es tremendamente importante que lo tengamos claro nosotros. ¿Y por qué dice aquí que será en parte de hierro y en parte de barro cocido? No hay que olvidarse que el reino del anticristo va a ser un reino en donde van a estar gobernando él por medio de alianzas humanas. Él va a gobernar con diversos gobiernos. Él va a gobernar con una autoridad
no solo política, también eclesiástica que le va a ayudar, tal como lo compartía Jorge Chávez. Entonces, esto es tremendo, pero lo importante, ¿qué es lo que es? Que ese reino, ahora, ¿qué es lo importante aquí de destacar? Primero, voy a venir de atrás para adelante. Para que exista un reino eterno, ¿ya? Tiene que existir un reino milenial. ¿Por qué tiene que existir un reino milenial? Porque, por favor, 1 Corintios capítulo 15. En 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo les dice a los corintios algo con respecto, él está hablando de la resurrección y le habla de bastantes cosas. Pero algo interesante que dice, me parece, en el verso 20 y 21. Dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados, pero a uno, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Qué es lo que decía Daniel? Que se va a levantar un reino que no va a ser jamás destruido, porque el reino milenial pasamos al reino eterno. Y aquí dice, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Toda esa gente que cree que no hay milenio, ellos no pueden hacer uso de la escritura con respecto a esto. ¿Por qué? Porque la Biblia habla claramente. Primero, vuelvo a reiterar, el reino eterno no puede aparecer si no está el reino milenial. El reino milenial, ¿por qué es tan importante? Porque en el reino milenial, por favor, voy a ir parafraseando y tratando de ir rápido. En el reino milenial hay un evento que es importante, que es lo que la gente entra viva, carne y hueso. Se multiplican durante 1000 años. Nosotros no somos como Cristo. Pero ¿qué sucede? Que Jesús reina con vara de hierro. Vamos a hacer la diferencia. Ojalá tengamos el tiempo entre el reino milenial y el reino eterno, porque hay diferencia clara. En este reino mueren, en este no hay muerte. Entonces, no quiero perderme ya. Entonces, ocurre que Jesús, el reino milenial es necesario. ¿Por qué? Porque de esa cantidad de personas que van a entrar, que van a olvidar, no se olviden que se cree que en ese reino milenial se va a volver a la longevidad. Entonces, van a haber muchas personas que no se van a dar a conocer, que se van a someter, pero no de corazón. Por favor, tengan en mente el texto de 1 Corintios 15, que Dios tiene que sacar, de alguna manera, volver a hornear, sacar lo último de la maldad. Satanás ha sido atado por 1000 años, dice allí el texto del capítulo 20. El verso 7 dice, luego será desatado por un poco de tiempo. ¿Con qué finalidad? De venir a la tierra y de venir a trabajar en el corazón de esas personas para que se rebelen y se hagan manifiestos y sean sacados. ¿Por qué? Porque en el reino eterno ellos no pueden estar. Así como Satanás no puede estar. En el reino eterno vamos a estar obviamente las personas que la Escritura claramente dice. Entonces se dan cuenta, no puede haber reino eterno si no hay reino milenial. No puede haber reino milenial si no hay reino del anticristo. Porque eso es lo que dice Daniel 2, Daniel 7. Y no puede, y esto es importante, existir el reino del anticristo, que es llamado tribulación y gran tribulación, si no ha sido llevado ¿quién? La iglesia. Pablo dice a los tesalonicenses que no se preocupen en 2 Tesalonicenses, porque ustedes saben quién debe ser quitado de en medio para que se manifieste. El hombre de pecado llama allí al anticristo. Entonces se dan cuenta que es interesante esto y no hemos tenido que forzar la escritura, no hemos tenido que decir nada como extraño, así como tratando. No, la Biblia sola dice esas cosas.
Entonces, es importante para nosotros que tengamos claridad. Por eso yo quería ir nuevamente ahí al libro de Daniel. ¿Por qué? Porque no puede haber un reino milenial si no hay un reino del anticristo. Y claramente allí Daniel lo dice, que va a venir ese reino. Y más encima dice que va a ser de una piedra que no va a ser cortada con mano humana, hablando de Jesús, ¿ya? Entonces, claramente, ahora, 1000 años, volvemos a reiterar, Satanás va a ser atado, van a ser sueltos después para que saquen estas personas, las cuales no son dignas del nuevo cielo y de la nueva tierra, y deben ser apartados junto a la Trinidad satánica para estar allí en el donde se arde el fuego y el azufre, ¿ya? Apocalipsis 20, 11 al 15. Luego, ahora, ¿qué es lo que es importante? Lo otro, yo dije dos posturas, el postmilenialismo. Para mí esto es tremendo, que esto... Ay, Dios mío. Estas personas, yo tuve personas en un momento que conocí, que yo no sabía por qué estaban tan interesados en progresar en la vida política y en este tipo de cosas, y luego empecé a saber cuál era realmente su objetivo. Esta doctrina ha estado muy de moda y parece que todavía está de moda. ¿Qué es lo que promueven ellos? Ellos promueven que se debe influir en este mundo llegando a posiciones de poder. Para ellos, la predicación del evangelio, las reformas sociales, se deben extender el reino de Dios en todo el mundo. Y así todo el mundo será cristiano gradualmente hasta que haya un gran periodo de justicia y paz. Y ahí va a regresar Jesús. ¿Saben qué? Es como aquellos que dicen, tomando Mateo 24, cuando dice que el evangelio será predicado y luego al fin. Y algunos dicen, oye, el indiecito de allá no le predicó a nadie, así que no puede venir Jesús. Olvídese de eso. Nosotros predicamos el evangelio mientras estamos aquí. Nosotros nos vamos. Y el Señor empieza a trabajar con Israel nuevamente. Y usa a los hebreos, 144 judíos, 144.000 judíos. 144.000 judíos. 2 testigos, Moisés y Elías, judíos. Y el único que no es judío es el ángel, que predica sobre todo el mundo. Y ahí el fin dice Apocalipsis. Entonces, tenemos que tener claridad. Por eso es importante, vuelvo a reiterar, las escrituras, la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, necesariamente esto es así. Entonces estas personas, eso es lo que ellos creen. Ahora, esta doctrina, hay personas que están saliendo y volviendo al amilenialismo. ¿Por qué? Porque este optimismo que ellos tenían era como el optimismo que había en el principio del siglo XX, cuando pensaba el hombre que lo iba a hacer todo, que eran potentes. ¿Y qué se encontraron? Con la Primera Guerra Mundial, con la Segunda Guerra Mundial, luego con las cosas nucleares y la era nuclear. Y como sabemos, este mundo no va a cambiar y este mundo no ha mejorado. Miren lo que dice, por favor, Segunda de Pedro, por favor, capítulo 2, verso 4 al 9. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, contra 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y salvar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Algo que lo hemos dicho y lo reiteramos, Pedro en 2 Timoteo 3 da una descripción de cómo es el tiempo hoy. El Señor Jesús dijo que sería como los días de Noé. Nosotros cuando pase toda esta pandemia, tengan la plena seguridad que va a volver todo lo de la agenda de estas personas con una fuerza enorme. Así que claramente, entonces, hermanos míos, tenemos que tener claro esto. Sabemos ya el derrotero, ya sabemos el camino, ¿no es cierto? Ya lo hemos dicho. Rapto,
tribunal de Cristo, bodas del Cordero, segunda venida de Cristo, el milenio. Claramente ese reino maravilloso que viene luego, el reino eterno. Ahora, en Apocalipsis capítulo 20, por favor. Siempre lo digo, nunca me tengo... Apocalipsis capítulo 20. Allí el Señor dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidas 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y a los almas decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en su mano, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Ahora, algo interesante: ¿quiénes participan del reino milenial? Los salvos del Antiguo Testamento. Nosotros no debemos olvidarnos de ellos. Miren por favor lo que dice en Hebreos capítulo 12. En Hebreos 12 habla claramente de ellos, ¿no es cierto? Dice, a ver. Aquí está. Verso 22, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus, de los justos, hechos perfectos. Hoy está hablando del cielo. En este momento está hablando de esas personas. Nosotros ahora nos hemos juntado, hemos adorado, estamos delante del Señor y seguramente estamos delante de ellos ahí, y todos ellos están allí, como dice el mismo Hebreo. Tenemos millares de testigos. Entonces, ¿por qué es importante esto? Vuelvo a reiterar, ¿quiénes son los que van a reinar en el milenio? Primero, este grupo de personas. Segundo, los salvos o los llevados en el rapto de la iglesia. Tercero, según lo que nos dice Apocalipsis 20, habla de las personas que murieron en la gran tribulación, Apocalipsis 7. Según la gran mayoría, dice que ellos reinan con Cristo, pero en un nivel inferior. No sé mayormente de eso, lo que sé es lo que dice ahí Apocalipsis 20, que ellos van a reinar con Cristo también, van a ser reyes y sacerdotes. ¿En qué posición? No lo sé. Sé lo que acabo de mencionar, que las posiciones allí tienen mucho que ver con lo que hemos hecho en este mundo, al menos nosotros los creyentes. Por eso pasamos ante el tribunal de Cristo, ¿ya? Entonces, en 20, ¿qué es lo que va a describir con claridad el milenio, ya? Ya hemos sido claros con la aparición del anticristo, el falso profeta, está restringido hasta que sea quitado de en medio. ¿Quién se lo impide, no es cierto? El Espíritu Santo en la iglesia, luego el reino milenial, que no puede ser posible, ¿no es cierto?, hasta que Satanás sea quitado de en medio. Y es lo primero que ocurre en el capítulo 20, dice ahí que Satanás es atado. Ya lo dije, el milenio es la prueba final, antes del reino eterno. Pues el hombre, Mateo 25, 31, dice que va a vivir bajo las condiciones ideales. ¿Por qué digo esto? Porque son muchas las personas que afirman que las condiciones son las que condicionan al ser humano. Pero claramente, ¿qué se va a demostrar aquí? Que no son las condiciones las que condicionan al ser humano, sino que el problema realmente está en el corazón del ser humano. Por eso Jesús dijo que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Estas personas que se van a rebelar en contra de Cristo en el reino milenial, por favor, son, miren, por favor, asómbrense conmigo. Verso 7 del capítulo 20. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog, a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¡Qué tremendo! Esas personas vivieron en el mejor gobierno que puede existir o que vaya a existir en la historia de la humanidad y se van a rebelar igual. Entonces, vuelvo a reiterar,
Tomo 1 Corintios 15, que es lo que tiene que el Señor eliminar a todos los enemigos. Estos que están encubiertos, Satanás, el falso profeta, el anticristo, todos tienen que desaparecer. Y ahí dice aún la muerte. Y si tú lees Apocalipsis 20, el 11, la muerte también es echada al fuego eterno allí. El Hades. Entonces, ¿qué pasa? Claramente que va a ser un mundo ideal. ¿Por qué va a ser un mundo ideal? Porque va a estar sin la influencia de Satanás y con un reino increíble, ¿ya? Entonces, qué tremendo. Ahora, algo muy importante. Apocalipsis 21 dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Para aquellos que creen y que piensan que Satanás es la antítesis de alguna manera del Señor, obvio que no es así. Él no es el opuesto a Dios. Aquí es un ángel, simplemente. Ni siquiera es Miguel, ni siquiera es Gabriel. Dice que es un ángel el que ata a Satanás. Ahora, Satanás, algo importante que entendamos, sirve a los propósitos de Dios. La Biblia dice, Job lo dice, ¿acaso lo malo y lo bueno no viene de Dios? Lamentaciones dice lo mismo, Eclesiastés dice lo mismo. Job, Dios lo usó al diablo para que Job terminara diciendo, de oídas te conocí, más ahora mis ojos te ven. A Pedro, Señor le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte un poco. Entonces, es importante eso, ¿ya? Ahora, no es un castigo para Satanás, dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Por qué no es un castigo? Porque va a ser suelto más adelante, ¿ya? ¿Dónde va a ser puesto después? El verso 11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado delante del cual huyeron la tierra, el cielo. Ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y el libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas, según sus obras. El mar entregó los muertos que habían en la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda y no se halló inscrito en el libro, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quién más está ahí? El anticristo y el falso profeta. ¿Y quién más? La muerte y lo que decíamos, 1 Corintios 15. Pesca el reino, se lo entrega al Padre cuando haya asumido todo. Entonces, no hay reino milenial, no hay reino eterno, si no hay reino milenial, no hay reino milenial, si no hay reino del anticristo, y no hay reino del anticristo si la iglesia no ha sido llevada. Y eso es lo que estamos esperando nosotros, que la iglesia sea sacada. Apocalipsis capítulo 3, verso 10, claramente está allí. Entonces, es importante eso, mis hermanos, para nosotros, ¿ya? Entonces, claramente, ahora, el verso 3, por favor, dice, hablando de Satanás en realidad, porque de aquí eso es lo que habla un poco de por qué es sacado de este mundo. Dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Satanás ha sido un artífice del engaño siempre. Imagínense cuando se rebeló contra Dios. 1/3 de los ángeles se convirtió en demonio. ¿Qué le habrá dicho Satanás a ellos? ¿Qué le habrá ofrecido? No tengo idea. Apocalipsis 12 dice eso. 1/3 de los ángeles le siguieron. Luego bajó a la tierra, la desordenó. Luego vino y convenció a Eva y Eva convenció a Adán. Y así sucesivamente. Luego entró el corazón de Caín. Y todos conocemos la historia de Satanás, en realidad lo que ha hecho. Entonces, por eso claramente vuelvo a reiterar, el reino milenial es tan importante. ¿Por qué? Porque es allí donde Dios ya lo va a eliminar en forma definitiva, lo va a sacar de la historia. Ya no aparece nunca más en la historia. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor en el reino milenial? Claramente saca a la palestra a los mentirosos, los últimos vestigios de maldad, claramente, y a Satanás lo elimina, y tal como decíamos en 1 Corintios 15, 25 al 29, ¿ya?
Entonces, muy importante eso. Ahora, ¿por qué sabemos que su obra hoy está presente? Lo dije al principio, no está atado. Primera de Pedro 5:8, el diablo anda como león rugente. Efesios 6:10, no tenemos lucha contra carne y sangre. Entonces, qué tremendo que el reino milenial, de alguna manera hay mucho más que decir, pero que las personas quieran negarlo, es un hecho. Jesús viene con sus santos a instaurar el reino milenial. Claramente hay una cantidad enorme. Y algo interesante, por favor, en Lucas, capítulo 1, versos 32 y 33. Dice, este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Claramente volvemos a reiterar. Entonces, ¿qué es interesante ahora? Lo vuelvo a reiterar, 1 Corintios 15 dice que Jesús toma el reino y se lo entrega al Padre. Luego el Padre lo vuelve a poner a él allí. Ahora, el reino eterno, ¿dónde está establecido? En Apocalipsis capítulo 21. A Jorge se le ocurrió darme dos temas que piensa que son cortos, pero no son nada de corto en realidad. A él nomás se le ocurre. Apocalipsis 21, por favor. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Jugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere le dará todas las cosas. Yo seré su Dios, él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, hoy cabrense con los WhatsApp, y los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre hasta la muerte segunda. ¿Qué es lo que habla aquí? Hay tres cosas que habla el libro de Apocalipsis capítulo 21. Cielo nuevo, tierra nueva y nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén que está más abajo en el versículo 10 es la misma, pues claramente en la eternidad es donde ella va a aparecer cuando Jesús entregue el reino. No se olviden de eso. Ahora, no se olviden de algo importante, por favor. Capítulo 20, verso 11. Vi un gran trono blanco, al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Por favor, no lo dije. Reino eterno. Pero antes de que el reino eterno se ejecute como tal, Dios va a juzgar a la humanidad completa, a los que están guardados de hace miles de años allí en el lugar de tormento que dice Lucas 16, ¿ya? ¿Y ellos dónde van a ser juzgados? Porque aquí dice que el cielo y la tierra que tenemos hoy día, que Dios, luego de que venga el rapto, luego que venga el anticristo, luego que se ocurra la guerra de Armagedón, va a quedar en muy malas condiciones. Pero si tú lees Daniel, en Daniel da 2 fechas, 1200 y tantos días, y después da una cantidad de días más. Se piensa que ese es el tiempo en que Dios va a restaurar esta tierra para que sea apta para el reino milenial. Pero esta tierra que va a ser apta para el reino milenial no es apta para el reino eterno. ¿Por qué? Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Segunda de Pedro lo dice. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y luego dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños. ¿Dónde es eso? En la inmensidad del espacio. Ahí Dios los juzga. Y algo muy importante, por favor, que voy a ir rápido, no quiero no decirlo eso,
¿Por qué? Porque así como esto es de gozo para nosotros, ¿no es cierto? Y sobre todas las cosas, la Biblia establece con mucha claridad que es por los siglos de los siglos. Eso es lo que dice de respecto a nosotros que vamos a estar con el Señor por los siglos de los siglos. Por favor, el 22:5, mírenlo conmigo. No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. No un reino milenial, un reino eterno. Pero esto tiene una contrapartida. ¿Cuál es la contrapartida? Por favor, si hay alguno que no conoce a Jesús, si hay alguno que está caminando chueco con Jesús, ¿cuál es la contrapartida? Apocalipsis 20, por favor. Dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él delante del pueblo, vieron la tierra, el cielo, ningún lugar se encontró para ellos, y vieron los muertos grandes y pequeños. Y ahí está hablando de todas estas personas que van a ser sacadas de todos los lugares, dice, y esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El pastor Chuck dice que esto puede ser en algún lugar recóndito del espacio, que es enorme. Así como nosotros, por favor, vamos a reinar eternamente por los siglos de los siglos, dice aquí. Voy a leer nuevamente, por favor, el 22:5. Y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces hay esa contrapartida, amigo mío. Si tú no conoces a Jesús, si tú no estás caminando con Jesús, nosotros tenemos nuestra esperanza, lo dijo Néstor, que dijo, no somos como los otros que no tienen esperanza. Tenemos esperanza, ¿cuál? Que Jesús viene por nosotros, que si muero, para mí la vida es Cristo y el morir es ganancia. ¿A dónde voy? Pablo dice, estoy puesto en estrecho, deseo partir y estar con Cristo. Segunda de Corintios 5 dice que este tabernáculo se deshace, hay otro hecho por las manos de Dios. Primera Tesalonicenses 4:13. Jesús, Dios traerá con Jesús. ¿De dónde? De donde está Jesús. Me voy a preparar morada para que donde yo esté, ustedes conmigo vengan y nos juntamos juntos. Luego el tribunal, luego las bodas del Cordero, luego los pies sobre el monte de los olivos, el reino milenial, luego el reino eterno. Hermanos míos, amigos míos, nuestro futuro es maravilloso. Mañana no sé, pero sí sé con respecto a la eternidad. Y eso es lo más importante. Por eso el apóstol Pablo dice una cosa muy simple. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con ¿qué? Con la gloria venidera, hermanos míos. Dios les bendiga y de verdad espero que hayan disfrutado, como yo he disfrutado de pasar por estos libros, de las Escrituras y por las cosas que nuestro Dios nos dice. Oramos, Padre, gracias.